Bienvenidos a la penumbra. Esta historia nos la manda un suscriptor que prefiere mantener su anonimato. Esperamos que disfruten la historia tanto como nosotros. En la década de los 90, yo vivía en un pueblo cerca del Estado de México. En ese entonces cursaba tercero de secundaria, y la secundaria donde yo estudiaba estaba en una zona donde había unas cuevas. En una ocasión unos compañeros nos contaron que ellos se habían ido a esas cuevas, pero solo llegaron a la entrada ya que las cuevas eran muy oscuras y no podían ver nada. Los demás que no habíamos ido nos llenamos de curiosidad y queríamos entrar también, así que nos organizamos para entrar todos juntos a las cuevas. En ese entonces era muy raro que alguien tuviera un celular, y todavía no existían celulares con flash, así que llevamos unas velas y nuestras mochilas con un cambio de ropa, porque lo íbamos a hacer saliendo de la escuela. Nosotros estudiamos en el turno vespertino, así que salimos de la secundaria alrededor de las 6 de la tarde. Éramos 5 personas las que íbamos a entrar. Nos quedamos de ver en la puerta para llegar todos juntos. Caminamos hacia la entrada de la cueva que no estaba muy lejos de la secundaria, y al llegar a la entrada nos cambiamos de ropa para no ensuciar el uniforme de la escuela. Encendimos las velas y entramos. Al principio la cueva era alta, así que podíamos entrar de pie y caminar sin ningún problema. Pero conforme íbamos avanzando, el lugar se hacía más pequeño y más oscuro. Todos íbamos formados uno detrás del otro, y como no veíamos mucho decidimos ir agarrados de las manos, así nadie se iba a perder. Llegamos a un punto donde el camino se dividía en dos. No sabíamos qué camino tomar, y estábamos discutiendo cuál sería el mejor. Después de 2 minutos aproximadamente decidimos ir por el izquierdo. Este resultó ser un camino muy corto, y al final el camino se ensanchaba como si hubiéramos llegado a una especie de habitación. Encontramos algo muy extraño. Parecía una tumba porque se veía como un montículo grande de tierra y tenía una cruz hasta arriba. En ese momento todos nos asustamos y decidimos mejor regresar. Saliendo de ese lugar, yo sentía como si alguien nos estuviera siguiendo, y los que iban enfrente de mí volteaban hacia atrás como si pensaran que algo iba a salir de ahí. Llegamos otra vez a donde el camino se dividía, y esta vez fuimos por el lado derecho. En este lugar tuvimos que ir agachados porque la cueva era cada vez más baja hasta llegar a un punto en donde tuvimos que ir arrastrando. Nos fuimos adentrando cada vez más y más. No sabemos muy bien cuánto tiempo había pasado, pero sí sabíamos que ya era bastante porque las velas ya se estaban acabando. Después de un rato llegamos por fin a un lugar un poco más amplio, pero completamente oscuro. Ahí ya no era necesario seguir arrastrándonos, pero no era lo bastante amplio como para caminar completamente derechos. Con la poca luz que nos quedaba de las velas, quisimos alumbrar lo que teníamos enfrente de nosotros. Todos estábamos en silencio contemplando lo que estaba a nuestro alrededor, hasta que escuchamos un ruido extraño, como si alguien hablara. Pensamos que había sido alguno de nosotros, pero todos estábamos callados, y casi al mismo tiempo preguntamos quién había hablado. Intentamos ignorar lo que había pasado y nos adentramos más hasta llegar a un lugar más amplio en donde ya podíamos caminar sin necesidad de agacharnos. En este lugar encontramos una carreta, como esas que se usan en las minas. Se nos hizo muy extraño encontrar algo así porque no había ningún camino por donde pudiera entrar esa cosa, y no había absolutamente nada más, solo estaba la carreta. Las velas comenzaron a apagarse una por una, como si alguien estuviera pasando al lado de nosotros apagando todas las velas. Cuando la última vela se apagó, escuchamos como un gruñido a lo lejos. Todos nos asustamos y estábamos desesperados por volver a encender nuestras velas. Ninguno de nosotros lograba encenderlas, hasta que por fin, después de varios intentos, el que iba hasta adelante logró encender su vela. Cuando la encendió volvimos a escuchar ese gruñido. Se escuchaba como el gruñido de un animal muy grande. Esta vez se escuchó más claro y más cerca de nosotros. Así que nos dimos la vuelta y nos volvimos a meter por el camino por el que habíamos llegado. Íbamos arrastrándonos uno detrás del otro, tratando de ir agarrados para que nadie se perdiera. Ya no veíamos nada porque solo habíamos logrado encender una vela y no nos alumbraba casi nada. Casi a la mitad del camino escuchamos unas pisadas, como si un animal estuviera cabalgando detrás de nosotros. Se escuchaban como las pisadas de un caballo. Nos asustamos mucho porque no era posible que un animal de ese tamaño pudiera cabalgar por ahí. Nosotros seguíamos arrastrándonos por el espacio tan pequeño de la cueva. Nos arrastrábamos lo más rápido que podíamos para salir de ahí. Cuando por fin llegamos a una parte más amplia de la cueva en donde ya era posible correr, seguíamos escuchando al animal cabalgar detrás de nosotros, hasta que llegamos a la parte que se dividía el camino. Al llegar a esa parte dejamos de escuchar las pisadas, pero seguimos corriendo hasta la salida. Yo fui uno de los primeros en salir de la cueva, y cuando salió el último del grupo, se escuchó un grito dentro de la cueva.
Nos dirigimos cada quien a nuestras casas y por un tiempo no volvimos a hablar de esto. Unos meses después de eso quisimos volver a ir para confirmar si todo lo que habíamos escuchado era verdad, así que decidimos hacer otra visita a la cueva. Para nuestra desgracia, todo ocurrió de nuevo. Las voces, se apagaron las velas, escuchamos el gruñido, el cabalgar del animal que nos perseguía, el grito cuando salimos de la cueva. Algunos meses después nos enteramos que decidieron tapar la entrada a esa cueva porque al parecer otras personas entraron y ya no se supo nada de ellos.